¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde usted está y le habla a Dios y le dice: Señor, aquí está mi vida para ti. Aquí estoy para escucharte, para lo que tú tengas por hablarme, por decirme. Aquí está mi corazón, mis oídos dispuestos, Señor, para recibir lo que tú tienes por decirme. Señor, que no encuentres en tu iglesia una actitud renuente, que no encuentres en tu iglesia una actitud de rechazo, que no encuentres en tu iglesia una actitud de pensar que sabemos lo que tú has de hablarnos, sino que encuentres en tu iglesia una actitud de humildad, de sometimiento a ti, de amor por tu palabra, Señor. Gracias, amado Padre, por tu hermosa bendición. Amén. Puede ocupar su lugar, mi amada iglesia. En esta tarde quiero compartir con usted la continuación de lo que veníamos viendo en el libro de Hechos. Y recuerden que nos quedamos en la venida del Espíritu Santo, cuando dice ahí que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas y a glorificar el nombre del Señor en esos idiomas. Y algunos piadosos se maravillaban, ¿verdad?, por escuchar las maravillas del Señor en sus propias lenguas, pero había por ahí algunos otros burlándose y diciendo que estaban borrachos. Y bueno, vamos a continuar en lo que sigue de la historia. En Hechos capítulo 2, versículos 14 al 21, dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio y oigan mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pedro comienza su mensaje, su disertación, hablando acerca de esta profecía de Joel. Cuando yo estaba estudiando y preguntándole al Señor qué continuaba o qué quería que compartiera con ustedes, Él me insistía en poder estudiar aquel libro del cual se saca este fragmento, para que nosotros podamos tener un contexto de lo que está hablando el Señor. Así es que entre hoy y mañana vamos a mirar, creo que más hoy, la mayor parte de este libro, que es el del profeta Joel. Y vamos sin más al capítulo 1 del profeta Joel, donde dice: Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oigan esto, ancianos, y escuchen todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado.
Y cuando nosotros leemos esta historia, a veces no le ponemos tanta atención a esta figura, ¿verdad? La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Pero esto es algo importante porque el Señor le está diciendo a su pueblo, escuchen esto, porque esto lo van a transmitir de generación a generación. Porque esto es algo que nunca ha acontecido. Y cuando nos habla de la oruga, del saltón, el revoltón y la langosta, es referido, según entiendo y según leí un buen comentario, acerca de los 4 imperios que azotaron al pueblo de Israel. El imperio asirio, después el imperio babilónico, el imperio medo-persa y por último el imperio romano. Lo que está diciendo el Señor es que lo que deje el imperio asirio lo va a tomar el imperio babilónico, lo que deje el imperio babilónico lo tomará el imperio medo-persa y lo que deje el imperio medo-persa lo tomará el imperio romano. Eso es básicamente la profecía que está dando Joel. Pero cuando yo estaba estudiando acerca de estos 4 imperios, nos damos cuenta que todos los imperios fueron malvados y fueron crueles en su trato con el pueblo de Israel. Pero realmente el objetivo de estos imperios, desde el primero hasta el último, no era azotar, no era castigar, no era esclavizar al pueblo de Israel, sino era hacer un cambio de mentalidad en ellos. El imperio asirio viene y sitia Samaria y la conquista, porque acuérdese que el rey ya no quiso pagar tributo, ya no quiso pagar impuestos y fue a Egipto a pedir ayuda. Y cuando el rey de Asiria se entera de esto, viene y conquista Samaria. Y los asirios, dice ahí que se llevaron a una parte del pueblo de Israel cautiva a Asiria y trajeron moradores suyos a vivir en Israel. Hacen una mezcla, pero dice que Dios se enfurece tanto que manda leones a comerse a los asirios, no sé si lo recuerda. Manda leones y entonces van con el rey y le dicen, rey, esto está pasando. Y él lo que hace es decirle a su pueblo, vamos a traer sacerdotes, gente que conozcan la cultura, gente que conozcan cómo se debe de adorar a su Dios, y esto va a cesar. Y efectivamente traen sacerdotes, y dice la palabra de Dios que vino uno de los sacerdotes que habían sido llevados cautivos y habitó en Betel, fíjese qué curioso, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero dice este pasaje que ellos temían a Jehová y honraban a sus dioses. Es decir, este pueblo conocía el poder de Jehová. Este pueblo sabía quién era Jehová y temían, pero no dejaron a sus otros dioses. Ahora imagínese la contaminación y la mezcla que hicieron en el pueblo de Israel. Los que quedaron se contaminaron con este pueblo asirio. Entonces, desde este primer imperio, el pueblo de Israel comenzó a perder su identidad. Lo que comió la oruga fue la identidad del pueblo de Israel. Años después viene un imperio que es el imperio babilónico y se lleva a lo mejor de Israel. No se lleva a los pobres, no se lleva a los endeudados, no se lleva a la gente, perdóneme, que no tiene un futuro. Se lleva a la gente prominente, se lleva a los príncipes, se lleva a los entendidos, se lleva a los inteligentes a vivir en Babilonia. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Porque ahí está la historia de un hombre llamado Daniel que es llevado cautivo a Babilonia, que es despojado de sus padres y que es llevado con violencia a Babilonia. Y lo que Babilonia quiso hacer desde un inicio es cambiarle la identidad. Les cambió el nombre, les cambió el alimento, les cambió la vida y la forma de comportarse. Les cambió el destino porque los castraron, los dejaron sin oportunidad de tener descendencia.
Entonces, la identidad o la poca identidad que le quedaba al pueblo de Israel fue devorada por los babilónicos. Y algo similar sucede con el imperio persa o medo-persa. Y nosotros sabemos que de ahí hay un periodo de silencio y el imperio romano hace algo similar. Conquista, domina, pero ahora impone nuevas leyes, impone nuevas formas, impone nuevos tributos. Y lo que había sido la nación de Israel pierde totalmente su identidad. Porque ahora, cuando el imperio romano empieza a gobernar, ya no se levantan un par de grupos llamados fariseos y saduceos, ¿verdad? Y si usted lee el Antiguo Testamento, nunca va a encontrar a este grupo. Fue un grupo que se formó en esos años de silencio donde no hubo profetas, gente que se validó a sí misma, gente que se daba valor a ellos mismos y se ponían por encima de los demás porque según ellos sabían interpretar la palabra de Dios. Y que nos damos cuenta, ¿verdad?, en estos capítulos que llevamos de Mateo, que no era así. Pero ya no hay una identidad clara. El pueblo ahora está esparcido por diferentes lugares. Hay judíos en todas las naciones. Muchos no quisieron regresar de los cautiverios. Muchos siguieron viviendo en Babilonia. Muchos se quedaron mezclados con los asirios. Muchos se quedaron con los persas. Había gente ahora del pueblo de Israel que trabajaba para los romanos. Algo así nunca había sucedido. Una nación no había cambiado su identidad tan drásticamente como lo hizo el pueblo de Israel. Y esto es lo que le dice el profeta Joel al pueblo. Esto es lo que va a pasar. Pero fíjese lo que dice el versículo 5, continuó la historia. Despierten borrachos y lloren. Giman todos los que beben vino a causa del mosto, porque les es quitado de su boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó sus ramas. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto y se perdió el aceite. Fíjense, estas tres cosas que más adelante las vamos a ver, pero son importantes. El trigo, que de ahí sacamos el pan. El mosto, que es el vino nuevo. Mosto es vino nuevo, a ese se refiere. Y el aceite. Estas tres cosas se perdieron. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Fíjense, porque ¿en qué consistía el gozo del pueblo de Israel? ¿Cuál era la gloria del pueblo de Israel? Sino su identidad. Sino saber que ellos eran gobernados, que ellos eran dirigidos y que ellos eran protegidos por Dios. Pero ahora ya no tenían eso. Ya no tenían identidad. Ya no eran un pueblo. Ya estaban divididos, para empezar. Ya no había una identidad. Ya no se identificaban con Dios. Ya tenían otros dioses, seguían temiendo a Jehová, seguían sabiendo de su poder. Pero no se le vaya a olvidar a Jehová mandar su lluvia. Le prendo una velita a este. No se le vaya a olvidar a Jehová hacer crecer la semilla. Le prendo su velita a este. Se extinguió el gozo. Y dice el versículo 13, cíñanse y lamenten sacerdotes, giman ministros del altar. Vengan, duerman en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de su Dios la ofrenda y la libación. Proclamen ayuno, convoquen asamblea,
congreguen a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová su Dios y clamen a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría, el placer de la casa de nuestro Dios? Fíjese, porque como pueblo ya no amaban estar en la casa de Dios. Y qué tremendo, porque es algo que sucede hoy en día. La gente ya no encuentra gozo, ya no encuentra complacencia en venir a la casa de Dios. Pero el Señor les está diciendo aquí al pueblo: despierten. Despierten, borrachos. Despierten ustedes que duermen, porque esto está sucediendo. Porque les ha sido arrebatado el pan, porque les ha sido arrebatado el vino, porque les ha sido arrebatado el aceite. Y fíjense, porque estos primeros dos elementos nos hablan de la Santa Cena, el pan y el vino. El pan simboliza el sacrificio de Cristo y el vino simboliza su gracia y el aceite simboliza al Espíritu Santo. Entonces dice: despierten, despierten. Y hoy, el día de hoy, el Señor te dice a ti también, iglesia: despierta. Porque dice: cercano está el día de Jehová y vendrá. No dice con, sino como destrucción el Todopoderoso. Nosotros conocemos a Jehová como pastor. Nosotros conocemos a Jehová como sanador. Nosotros conocemos a Jehová como bandera, pero estoy seguro que no hemos conocido a Jehová como destrucción. Pero es lo que está hablando. Dice: vendrá como destrucción el Todopoderoso. Vamos al capítulo 2. Dice: toquen trompeta en Sión y den alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Y fíjese, iglesia, porque nosotros relacionamos el día de Jehová o el día del Señor con la tribulación y la gran tribulación. Pero aquí el profeta está diciendo que viene el día de Jehová y dice: día de tinieblas y de oscuridad. Y dice que vendrá un pueblo grande y fuerte, que semejante a él no hubo jamás, ni después de él habrá en años de muchas generaciones. Entonces yo, al meditar, le preguntaba al Señor: ¿a qué tiempo se refiere esto? ¿De qué habla? Y llego al entendimiento o a la conclusión que se refiere a los días que Jesús profetizó como principio de dolores. Los tiempos que estamos viviendo hoy tú y yo. Porque es cierto que durante toda la historia ha habido maldad desenfrenada en la tierra. Es cierto que durante todas las épocas se han levantado pueblos malos, como los de Sodoma, como los de Gomorra, generaciones perversas como la de Noé. Pero dime si en algún momento de la historia se había levantado una maldad como la que hoy estamos viviendo. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Fíjese lo que dice el versículo 3: delante de él consumirá el fuego, tras él abrazará llama. Y dice: como el huerto del Edén será la tierra delante de él. Es decir, su aspecto será como el del Edén, como algo agradable a los ojos, como algo fructífero, como algo bueno. Esto es lo que presenta el mundo, esto es lo que presenta esta generación. Pero dice el Señor, en su espalda, es decir, lo que en realidad es un desierto asolado.
pero no va a haber quien pueda escapar de él. Su aspecto, como aspecto de caballo, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Y fíjese por qué esto se refiere a las ideologías. Dice aquí que como valientes van a correr, pero no van a chocar, como las ideologías de hoy en día. La ideología de género no choca con la ideología del aborto. La ideología del aborto no choca, por supuesto, con la ideología de la eutanasia, porque son fuertes. Dice, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo por la espada no se herirán. Ninguna se atacan, sino se complementan. Ahora la comunidad LGBT apoya a las feministas. Ahora las feministas están totalmente de acuerdo con el aborto, porque esto es lo que el Señor habló de estos tiempos. Esto es lo que estamos viviendo tú y yo, iglesia. Esto es lo que el Señor nos está dejando vivir. Día de sombra, día de oscuridad, día de terror es el que se ha acercado, es en el que nosotros vivimos. Y fíjese, el versículo 9 dice, irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. ¿Quién se puede ocultar de estas ideologías? Porque nos las están metiendo en la tele, porque nos las están metiendo en las series, porque nos las están metiendo en las caricaturas. Es decir, nadie se va a escapar. No va a haber quien se escape de escuchar todo lo que el mundo tiene por decir. ¿Tú quieres proteger a tu hijo? No, hijo, no veas contenido para adultos. Ve tus caricaturas. ¿Pero qué cree? Como ladrón, ya entró. No, hijo, tú mejor lee esta revista. ¿Pero qué cree? Que como ladrón, ya entró. Y nosotros estamos embobados viendo telenovelas. Felices, vente hijo, le decimos al hijo o al nieto, vamos a ver la novela, ya va a empezar la novela, vente, vámonos, sin saber de la basura que estamos llenando la mente y el corazón de nuestros hijos. Pero ¿quién va a escapar? Nadie. Así tratemos de tenerlos en una burbuja, no van a escapar, porque las escuelas están llenas. Porque las instituciones están llenas. Y tristemente, las iglesias se han estado llenando de estas cosas. Dice versículo 10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Dice el versículo 12, que es el punto al que quiero llegar. Por eso, pues ahora dice Jehová, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Conviértanse a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová nuestro Dios. Toquen trompeta en Sión, una vez más dice, proclamen ayuno, convoquen asamblea, reúnan al pueblo,
santifiquen la reunión. Es decir, llámenle a todos y aparten esta reunión. Pongan atención a lo que se va a decir. No estén distraídos, no se estén riendo. Escuchen lo que el Señor está hablando. Santifiquen la reunión. Denle la importancia que tiene esta reunión. Y fíjese lo que el Señor está pidiendo. ¿Junten a quién? Vamos a leerlo. A los ancianos. ¿Congreguen? ¿Y a los qué? Es decir, a los bebés. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Es decir, que nadie se escape. Que todos escuchen. Que los niños estén involucrados. Que los niños oigan. Oiga, hermano, ¿usted cuándo lee en la Biblia que el Señor aparta a los niños para algo? ¿No desde un inicio los hace partícipes y le dice a los papás, cuéntenles? Hablen todo el día, escriban en sus paredes y díganles a sus hijos y a sus nietos todo esto que yo les mando. ¿Por qué nosotros los apartamos? ¿Por qué nosotros los alejamos? ¿Por qué nosotros les quitamos el valor que tiene la palabra de Dios? Y no solamente habla de niños, habla de los que maman, habla de los que apenas están alimentándose de pecho. Porque aunque usted no lo crea, esos niños absorben, esos niños escuchan. Desde que están en el vientre, esos niños conocen. No podemos hacerlos a un lado. Ancianos, no podemos hacernos a un lado. Jóvenes, no podemos hacernos a un lado. Adultos, no podemos hacernos a un lado, porque el Señor nos está convocando. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Y amada iglesia, esto es lo que hemos hecho en este lugar. Esto es lo que semana tras semana el Señor ha hablado por medio de sus siervos. Arrepiéntanse, conviértanse de sus malos caminos, porque no lo hemos hecho, iglesia. ¿Por qué vendría el Señor a repetirnos un mensaje si todos estuviéramos caminando en la línea? Pero no lo hemos hecho. A lo mejor venimos y nos sentimos mal y nuestro corazón está constreñido y nos damos golpes de pecho, pero no hemos girado nuestra dirección, no hemos caminado hacia donde Dios quiere. Y esto es lo que el Señor demanda. Arrepiéntete, despierta. Date cuenta lo que estás viviendo, date cuenta de lo que estás rodeado, date cuenta lo que te está abrazando, lo que te está llenando. Despierta. Pero seguimos dormidos. Pero seguimos borrachos. Pero seguimos alejados del plan y del propósito de Dios. Y fíjese, amado hermano, que el Señor me hacía entender una cosa, porque después de este versículo viene la promesa: y después de esto derramaré mi espíritu. Y el Señor me hacía entender que aquellas 120 personas que estaban en aquel aposento alto, unánimes en oración, aquellas 120 personas estaban haciendo esto. Se estaban humillando delante del Señor. Porque no puede venir el Espíritu Santo a corazones pecadores. Porque no puede venir el Espíritu Santo a gobernar a aquellos que se empeñan en seguir en la misma dirección. Y usted me dirá: ay, hermano, qué lógico es eso. Pues claro. Y yo le digo: ay, hermano, ¿y por qué no lo vivimos? Si es tan lógico, si es tan claro, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué seguimos dormitando? ¿Por qué seguimos dormidos? ¿Por qué? Pero el Señor nos habla
últimamente a la iglesia dos palabras que hoy quiero explicar. Una de ellas es santidad y la otra es pecado. Y fíjese, el significado de santidad es muy sencillo. Santidad significa apartado de y apartado para. Estamos apartados del pecado y estamos apartados para la obra de Cristo. Ahora le voy a poner un ejemplo, hermano. Vamos a pensar que Renecito, lo tomo a él porque le tengo confianza, el Señor lo ha llamado a predicar. Y Renecito es una persona que no fuma, que no toma, que no dice mentiras, que no dice chismes, que es lo que nosotros llamaríamos un buen cristiano. Pero el Señor lo ha apartado ¿para qué? Para predicar. Pero cuando a él le toca predicar, llega el día y ay, hoy me toca predicar, ¿qué voy a hacer? No, pues vamos a buscar en internet una predicación, ¿verdad? Predicación sobre el amor. Y viene y nos lee 3 puntos. ¿Se está apartando para? ¿Entonces es santo? A pesar de que no fume, no tome, no chisme, ¿está siendo santo? No, porque no se está apartando para. ¿Me explico? Entonces no solamente es apartarnos de la vida de pecado, sino apartarnos para el propósito al que Dios nos llamó. Y el pastor el domingo nos dijo esto, oye, ¿qué sabes hacer? ¿Sabes limpiar? Limpia. ¿Sabes dar? Da. ¿Qué sabes hacer? ¿A qué te ha llamado el Señor? ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es el propósito por el cual Él te puso en esta tierra? Eso haz. Pero no lo hemos hecho porque no hemos cambiado nuestra dirección, porque seguimos dormidos, porque seguimos borrachos. Pero la otra palabra que ha sido muy repetitiva el Señor para hablarnos es acerca del pecado. Y la definición bíblica del pecado significa anomia, que esto es la ausencia permanente de normas. Es un desorden en el sentido del rechazo de la ley o la voluntad de Dios. El pecado es vivir en alegalidad, no ilegalidad, sino alegalidad. Es decir, no es meramente infringir la ley, sino rechazar la voluntad de Dios. Es decir, no es que yo me equivoque y diga una mentira, sino es que yo quiera decir esa mentira porque yo sé que la voluntad de Dios es que yo no mienta. ¿Sí me explico? Ese es el pecado, es rechazar por completo la voluntad de Dios. La mentalidad del pecador que lo lleva a vivir en su propia voluntad con el único objetivo de oponerse a Dios. Eso es el pecado. Y usted me dirá, hermano, no, pero la gente que no conoce a Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos, fíjese lo que dice el apóstol en Romanos, porque no es 2 del 13 al 16, bueno, dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Vamos al siguiente. Porque cuando los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Siguiente. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Es decir, el apóstol Pablo está hablando y dice, la ley el Señor la escribió en los corazones. Y esto es lo que pasa. ¿Usted cree que el mundo no sabe que la homosexualidad es mala? Por supuesto que lo sabe, pero ha decidido rechazar la naturaleza. Y también en Romanos dice, ¿verdad? Por eso el Señor los entregó a sus mentes reprobadas.
Entonces, el pecado, hermano, no es el decir una mentira. El pecado no es el desobedecer a mis papás. El pecado es la actitud con la que yo lo hago. ¿Sí me explico? Cuando yo digo una mentira o algo que es incorrecto, a eso se le llama transgresión. No pecado, eso es transgresión y también me tengo que arrepentir. Pero el pecado en sí es mi postura de rechazo a la voluntad de Dios. Si el Señor te ha dado una orden y tú la quieres desobedecer, vives en pecado. Si el Señor te ha dicho, esa persona no, y tú quieres desobedecer, vives en pecado. Si el Señor te ha dicho, ese trabajo no, esa actitud no, y tú te empeñas, eso es vivir en pecado. Y con pecado, hermano, no podemos tener la vida del Espíritu Santo. Y esto es lo que el Señor ha hablado a mi corazón para su iglesia en esta noche. Despierta. Betel, despierta. Y solo escuché un amén, señal de que estamos dormidos. Despierta. Escucha lo que el Señor te quiere hablar. Porque ciertamente estamos viviendo tiempos horribles, de los que no vamos a poder escapar de ninguna manera. Que no le vamos a poder ocultar a nuestros hijos, a nuestros niños, a nuestros nietos. Porque como ladrón se han introducido en todos los lugares. Pero iglesia, ¿qué quiere el Señor? Santidad. Que te apartes del pecado, es decir, que te apartes de tu voluntad para vivir en la suya y que te apartes para vivir en esa voluntad. Eso es lo que el Señor quiere hablarnos. Eso es lo que el Señor quiere decirnos. Y yo quiero terminar contigo leyendo esta historia, esta parábola que el Señor le habla a la gente en Mateo 20. Vamos allá a Mateo 20. Fíjese, porque apenas comentando con mi mamá, llegábamos a la cuenta de que muchas veces creemos o hemos creído que las parábolas eran enseñanzas que el Señor daba para bajarse al nivel de la gente, ¿verdad? Y que la gente pudiera entenderlo fácilmente. Pero si usted leyó con atención en Mateo, el propósito de las parábolas es todo lo contrario. Es para que no entiendan, para que viendo no vean, para que oyendo no oigan. ¿Pero por qué? Dice, porque su corazón está engrosado. Su corazón está altivo. Y eso es lo que me decía el Señor. Si hay un sector de la iglesia que no ha cambiado su rumbo, es porque su corazón está altivo. Es porque piensan, jajaja, yo puedo vivirme riendo. Jajaja, a mí que me va a enseñar el pastor, a mí que me va a enseñar su hijo. Jajaja, altivos. Y por eso la palabra de Dios no surte ningún efecto. Y por eso la palabra de Dios no les llega. Por eso, como les dice el Señor, hoy es día de que rasguen no sus vestidos, no de que golpeen la pared, no de que golpeen el pecho, no de que se peguen o se jalen los cabellos, que yo ya no puedo, gracias a Dios. No, es tiempo de que desgarren su corazón. Es tiempo de que se humillen. Y fíjese lo que habla el Señor y les dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que era padre de familia y que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día,
vi a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: vayan también vosotros a mi viña y les daré lo que sea. Fíjese, vamos a volverlo a leer. Y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo ¿qué? Lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban como, y les dijo: ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Ellos le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña y recibiréis una vez más lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros, es decir, desde los últimos que contraté hasta los primeros. Y al venir, los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario, es decir, vamos a pensar el salario mínimo de un día. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero ellos también recibieron cada uno ¿cuánto? Un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a unos de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos los escogidos. Ahora fíjese, porque la palabra de Dios se interpreta a ella misma. Usted recuerda en lo que estamos leyendo un pasaje donde dice que el Señor miró a mucha gente y el buen pastor, que es Jesús, dice que sintió profundo dolor porque los veía como ovejas sin pastor. Imagínese esa gran paradoja: el buen pastor viendo a ovejas que no tenían pastor. ¿Y usted recuerda lo que hace? Dice que comenzó a enseñarles, pero al final deja una frase para sus discípulos y les dice: rueguen. Esa es la palabra que ocupa. Rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y esta historia es impresionante porque nos habla de diferentes personas, gente que había sido llamado desde el primer momento. Y luego dice, pero para empezar, quiero que pongamos esto en contexto. La historia nos habla de que toda la gente que acabó trabajando para él estuvieron ahí, en la misma plaza. El Señor llamó a unos y les dijo: te voy a pagar un denario. Y ellos dijeron: voy. Y después, a la hora tercera, volvió a ir y encontró a esos mismos y contrató a otros más. Y lo hizo en la sexta, y lo hizo en la novena, y lo hizo en la hora undécima, es decir, faltando una hora para que acabara la jornada. Y les pregunta: ¿todavía siguen aquí? Y ellos le dijeron: nadie se ha interesado en nosotros. Nadie más nos ha querido contratar. Y él les dijo: vayan y yo les daré el pago de lo que es justo. Ahora, no lo pongamos espiritual. Pónganlo a nivel de usted y de mí. ¿Qué pasa cuando no hay trabajo y hay una familia por mantener? Los primeros encontraron trabajo rápidamente y sabían que iban a llevar pan.
Pero estos últimos, hasta esa última hora, seguían con la esperanza de que alguien se fijara en ellos para poder llevar pan a su casa. Ahora yo quiero preguntarles, si este hombre les dijo, les pagaré lo que es justo, ¿cómo creen que trabajaron ellos esa última hora? ¿Cuánto creen que hicieron ellos en una hora para que les pagaran lo que a los primeros les habían pagado? ¿Se da cuenta? Pero estos primeros, al llegar el pago, creían ser merecedores de mucho más. Y esta es su palabra, son sus palabras. Fíjense, podemos regresar al versículo 12. Estos han trabajado una sola hora y los has hecho iguales. Ellos se creían mejores. Y les dice, iguales a nosotros, que hemos soportado la carga. Y esto es lo que me dijo el Señor. La iglesia está llena de esta gente que ha sido llamada, que ha vivido en la iglesia, que ha estado años, y creen que por eso son superiores. Pero para ellos el reino es una carga. Lo que es venir a la iglesia es soportar una carga. Porque, ay Señor, yo podría dormir más. Qué pesado tener que pararme el domingo temprano, soportar una carga. Que, ay Señor, yo tengo tanto dinero que podría estar saliendo con mi familia de vacaciones cada rato, pero tengo que ir, soportar una carga. Y no sé si nosotros hemos llegado a ese punto en el que el corazón se nos ha engrosado y creemos que tenemos derecho de antigüedad y creemos que el Señor tiene que darnos mucho más que a los demás. Pero el Señor me hablaba de este segundo grupo de gente, que es aquellos que llegaron al último momento. Déjame decírtelo así, hermano, esta es la iglesia. El pueblo de Israel durante años y años ha esperado promesas y nosotros fuimos insertados en el último momento. Pero también pasa en la iglesia. Ese era el corazón de los fariseos. Ellos decían, nosotros lo merecemos porque nosotros guardamos esta pesada carga, nosotros ayunamos, nosotros hacemos. Ni entendían. Cuando vienen y le preguntan a Jesús sobre el ayuno, el Señor les dice, ¿para qué les explico? Acabamos de leer el significado del ayuno, que es humillar su corazón. Y el significado del ayuno para ellos era ser vistos, tanto que escudriñaban y no entendían lo que era el ayuno. Y Jesús les dice, ¿para qué pierdo mi tiempo? Todo lo que yo pueda explicarles se va a perder, se va a derramar. Y eso pasa en la iglesia. Habemos, bueno, Dios me libre, espero que no sea mi caso y que tampoco sea el de usted, pero sí hay gente que ha engrosado su corazón. Sí hay gente que se ha envanecido. Hay gente que incluso cuando estamos llegando cualquiera de los predicadores a la conclusión de los mensajes, ¿sabe qué hace? Se bajan. Se van al baño, o están abajo jugando con el celular, o están abajo platicando porque no quieren oír, porque viven en pecado, porque han determinado no vivir en la voluntad de Dios. Pero el Señor me decía que hay gente que genuinamente le ha rogado al Señor de la mies para decirle, envía obreros. Envía obreros. Y el Señor de la mies ha escuchado y a cada rato sale y mira y dice, oye tú, me sirves, ven. Y de ninguno el Señor,
muestra algo negativo más que de los primeros. Y otra vez el Señor de la mies escucha esa petición y sale y le dice: hey tú, que no tenías esperanza, que no tenías futuro, hey tú, ven. Y una vez más el Señor de la mies escucha nuestros ruegos y dice: hey tú, que no tienes cómo darle a tu familia, hey tú, que no encuentras una solución, ven, trabaja para mí. Y eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Y al final el pago será justo, porque Él es justo. Pero yo solo quiero decirte una cosa, iglesia: despierta. No puede haber vida del Espíritu Santo si no hay arrepentimiento, si no hay cambio de dirección. No podemos vivir lo que tanto hemos soñado, lo que tanto hemos anhelado, como aquella iglesia primitiva, porque no hay arrepentimiento. No vamos a ver milagros, no vamos a ver señales, no van a ser proezas hechas por nuestras manos, porque no hay arrepentimiento. Porque déjame decirte que el Señor de la mies ha escuchado y ha cumplido, y ha enviado a traer obreros y gente por la que usted y yo no dábamos un peso. Él dio todo y los llamó y les cambió la vida y les cambiaste el rostro. Pero despierta, iglesia, no despierta, despertemos. Yo quiero pedirte que allá en tu lugar inclines tu rostro y que vengas delante de Él y le digas: Señor, posiblemente mi corazón sí esté engrosado. Realmente no he escuchado tu llamado. Realmente no he escuchado lo que tú has querido hablarme. Realmente no he escuchado lo que tú tienes por decirme, Señor. Pero hoy quiero abrirte mi corazón. Pero hoy quiero abrir mis oídos a ti. Pero hoy quiero entregarme por completo a ti, Señor Jesús. Quiero cambiar mi rumbo. Quiero cambiar mi dirección. Quiero caminar, Señor, obedeciéndote a ti. Quiero trabajar como aquellos obreros que llegaron esa última hora, pero esa última hora bastó para que dejaran toda su fuerza, para que dejaran todo su empeño, para que dejaran toda su fortaleza por servirte a ti. Quiero, Señor, fíjense lo que le dice el Señor: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo les envío pan, vino nuevo y aceite, y serán saciados de ellos, y nunca más les pondré en oprobio entre las naciones. Haré alejar de ustedes al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su producción, porque hizo grandes cosas. Y le dice al pueblo: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temas, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Y te dice a ti, Betel: ustedes también,
Alégrese y gócense en Jehová, su Dios, porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. Comerán hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, el cual hizo maravillas con ustedes, y nunca jamás será avergonzado mi pueblo. Y conocerán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová su Dios, y que no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y me encanta porque el Señor les dice: les voy a restituir los años que les quitó la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Así que, amada iglesia, no importa el tiempo que hayas perdido hasta hoy. Si hoy te vuelves, si hoy caminas en la dirección correcta, el Señor te va a devolver esos años, ese tiempo, esas horas que los demás trabajaron. Tú lo vas a hacer en menos tiempo. Esa es la promesa de Dios. Y la gran promesa de Él es que nunca jamás serás avergonzado, porque vas a conocer que en medio de ti está Él. Nunca jamás serás avergonzado. Iglesia, solo un corazón contrito y humillado es lo que quiere el Señor. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que hoy nos hablas al corazón. Y una vez más te suplico que esta palabra no quede vacía, sino que traiga su fruto a su tiempo, sino que fructifique, que podamos nosotros cambiar nuestra dirección, que nosotros podamos cambiar nuestra actitud, nuestra vida, para adorarte, para agradarte a ti, para exaltarte y bendecirte. Te adoramos, bendito Rey, y exaltamos tu glorioso nombre. Gracias, Señor. Te bendecimos. Aleluya.